La agenda que abordaremos en esta noche es la siguiente. El primer ítem, elemento que vamos a abordar son los recordatorios para no digamos esta semana, porque semana inició digamos que el lunes festivo, pero bueno, en estos días para finalizar estos primeros entregables que se vencen todos el día 21 de agosto a las 11:55 de la noche. ¿Cuáles compromisos, profe? La actividad diagnóstica, la actividad individual y la conformación de los grupos colaborativos. Y agrego la presentación personal. ¿Listo? En la actividad evaluativa, vamos a hablar sobre esta, si tienen alguna pregunta sobre la actividad evaluativa. Vamos a hablar sobre la evaluación del aprendizaje. Vamos a empezar con la unidad número 1, las temáticas de la unidad número 1. Vamos a tener un espacio de reflexión sobre este documental que les dejé la semana pasada y que hoy también les recordé a sus foros de cafetería virtual. Y por último, cierre de la tutoría. Entonces, recordatorios, realizar la actividad diagnóstica, hacer la presentación personal, la conformación de los grupos de trabajo colaborativo, definir la herramienta para hacer el mapa conceptual, me imagino que ya todos la tienen definida, ya la han trabajado, la elaboración de este mapa conceptual, la elaboración de la conclusión reflexiva, acuérdense que debe llevar 4 autores, mínimo máximo 4 hojas, mínimo 4 hojas, la elaboración de las referencias y las citaciones bajo la norma APA séptima edición. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de la actividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre el desarrollo de la actividad individual o todo ok? Bueno, parece que sí. Ay, bueno, espere un momentico, quito acá, con todo gusto para mencionar el nombre de la profe que me está pidiendo el uso de la palabra. Ay, ¿cómo así? Ah, es que hay 2 profesores ahí, ¿no? Yo, Sonia. Ah, yo sí decía, pero no tiene la mano alzada, la que la tiene alzada es Freddy. Entonces, yo, ¿cómo así? ¿Será que Freddy está con una profe? Bueno, mi profe, te voy a dar el uso de la palabra, pero deben alzar la mano, recuérdenlo por favor, con la manita electrónica alzada. Listo. Para hacer las preguntas. Dime, sí, profesor. Profe, lo que pasa fue que la clase pasada yo no pude ingresar porque yo me equivoqué de horario. Yo ingresé pero no pasa nada. hora, ingresé a la de la otra profe. Entonces yo tengo la duda sobre el mapa conceptual, se puede elaborar en cualquier herramienta, ¿cierto? Así es. Así es. Bueno, yo tengo una herramienta. Listo, profe, gracias. Qué pena, mi profe. Cualquier herramienta, mi profe, la que usted sepa, conozca, esa sirve. ¿Yo, mi profe Sonia? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, profe Freddy, ¿qué pregunta tienes? Profesora, buenas noches y buenas noches, compañeros. Y buenas disculpas noches. Pues por interrumpir en este momento respecto a lo de los grupos, pero estaba revisando, es que no podía ingresar a la plataforma, pero ya ingresé. Entonces es para mencionarles, pues si alguien de pronto me une a un grupo, porque estoy sin grupo. Ay, mira, la profe del grupo 6. Ella. La profe, ¿Sonia? Sonia. Arbey, entonces ingresa en el grupo 6. Grupo 6. Ya no tendría que escribirme nada. Grupo 6. Bueno, excelente. Ya se creó otro grupo. Ya se tengo que escribirle mensaje. Ya no tienes que escribirme mensaje porque ya lo hizo el profe Freddy Arley. ¿Listo? Arbey. Listo, profe. Arbey. Ay, qué pena mi profe. Dice mala lectura de tu nombre. Vale, entonces continúo. Bueno, gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces como hubo varios estudiantes que no pudieron estar hace 8 días por situaciones diferentes, entonces voy a recordar estas 2 diapositivas que las proyecté hace 8 días. Y es, nosotros los tutores virtuales de la UDI, en la parte de la maestría en TIC para la educación, no contamos con las siguientes opciones para los estudiantes. ¿Listo? Para que la tengamos muy clara. Ay, profe, yo sabía eso, pero aún así siguen solicitándonos este tipo de estas consultas, de estas preguntas, de estas solicitudes que nos hacen a través de los correos. La primera de ellas es recibir las actividades del curso por correo electrónico o por un lugar diferente a la plataforma. Recordemos que el único lugar permitido para subir las actividades de la maestría será siempre la plataforma virtual, en la sección que corresponda, sea en el foro
o sea en la sección de entregas. Tampoco tenemos la opción o la posibilidad de extender la fecha de recibido definida en el cronograma de actividades. Si esta actividad individual dice el cronograma que finaliza el lunes 21 de agosto, ese día sí o sí finaliza. Yo no puedo decirle a ningún estudiante, profe Freddy, tranquilo, no me entregues el lunes, yo te recibo el martes. Sería decir una mentira al profesor Freddy, porque cuando él va a intentar el martes subirla, pues simplemente la plataforma no se lo va a permitir. Entonces, no tenemos esa opción ni la posibilidad ninguna de poder hacer un tipo de propuestas como esa a los estudiantes. Habilitar la coevaluación y la evaluación del curso o evaluación del proceso como tal, tampoco. Eso lo hace directamente UDI virtual con la aprobación de la dirección o coordinación del programa. Recibir las actividades del curso en fecha límite sin estar aprobado por la dirección o la coordinación. Eso también debe estar aprobado antes. A nosotros nos llega un correo, usted también llega un correo donde la aprueban, la entrega extemporánea de su actividad. Tampoco podemos cambiar a los estudiantes de curso. No los podemos cambiar de curso. Ay, profe, que como la profe Diana Marcela, que ella estaba en el grupo 4, ciclo 5, y resulta que ella pidió cambio para el 4A, ciclo 5. ¿Con quién lo hizo? Con la coordinación o la dirección del programa. Nosotros no tenemos esa opción. Podemos cambiarlo de grupo colaborativo. Ay, profe, yo estaba en el 6 y ahorita quiero estar en el 7. Sí, eso sí, pero no de grupo de curso como tal. Tampoco cambiar a los estudiantes de curso, nada, lo que acabo de decir, no se puede activar o desactivar cursos de la maestría tampoco. Los medios de comunicación que tenemos siempre será el foro, la plataforma, la mensajería instantánea, el correo institucional, un Telegram que dispuse para ustedes. Bueno, coloqué ahí no domingo, pero pues no he podido guardar, quitar ese no, porque igualmente yo me comunico, mis estudiantes se comunican conmigo y les he respondido domingos y festivos. Lo que pasa es que no va a ser tan pronto si usted me escribe de lunes a sábado, ¿sí? Que casi que es ahí que yo les estoy respondiendo cuando me escriben por mensajería. Por eso que yo le digo, escríbame lo más pronto posible por mensajería, porque a mí se me activa en el celular el mensaje y yo puedo responderle a usted más prontamente, ¿sí? A no ser que sea algo que de pronto se demore, usted, ay, no, profe, es una pregunta, pues yo me podía esperar 3 días, ¿ya? Aunque uno no hace preguntas por 3 días, pero bueno, un ejemplo. Entonces ahí sí lo hace por otro lado, entonces yo igualmente le estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Vamos a observar este video, ya lo tengo por acá abierto, que lo tienen ustedes en la plataforma y habla sobre... Ay, alguien tiene una manita alzada. Profe Freddy, ¿tiene la mano alzada? ¿Tienes hacerme otra pregunta? Profe Arley, Freddy Arley, Arbey, ay Dios mío. Profe Arbey, ¿quieres hacerme otra pregunta? Tiene la mano alzada mi profe. Bueno, ya la quitaste. No, simplemente era porque se quedó arriba. Ah, ok, vale, mi profe, tranquilo. Entonces vamos a mirar un momentico mi pantalla, porque pues estoy en un lugar donde me está molestando un poco cuando tengo videos y tengo la pantallita puesta, ¿ok? Espérenme un segundo. Y acá. ¿Están escuchando el audio del video? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, profe. Ok. Sí, señora. Vale, gracias.
Bueno, mis profes, este material, como les dije al comienzo, está en el material digital de ustedes del curso y habla sobre las pruebas masivas a nivel internacional. Hay unas que ya no se aplican acá en Colombia, otras varias que sí se aplican acá en Colombia y que les pueden servir de insumo para el desarrollo o elaboración de su mapa conceptual. Lástima que por conexión a veces trata de distorsionarse un poco el texto, pero ustedes abriéndolo desde casa, de pronto con un mejor canal o ancho de banda del internet, se les logra visualizar mejor. Por eso lo quité de estar ampliado a colocarlo un poco más pequeño para que se mejorara mejor el texto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos acá, como vamos a ver material o contenido de la unidad número 1, empezamos hablando entonces por los principios de la evaluación mediada por las TIC. Cuando hablamos de los principios de la evaluación mediada por los TIC, hay varios autores que mencionan diferentes principios. En este caso, hay un autor que me gusta muchísimo, que es Brown, del año 2019. Él tiene 5 principios. Y si uno se pone a leer los principios de otros autores diferentes a Brown, ve que algunos de los principios de Brown los tienen como referentes en otros autores lo tienen en referente, ya se van a ir dando cuenta. En este caso yo tengo a 4 autores que también hablan de los principios de evaluación mediados por las TIC en diferentes épocas, en diferentes años, y hay algunos principios que se asemejan a otros. Entonces, lo primero que yo voy a decirles, mis profes, es que cuando ustedes van a elaborar, van a diseñar una evaluación en alguna institución donde usted labore actualmente, se tienen que tener en cuenta para el diseño de estas evaluaciones los lineamientos institucionales de ¿qué? Del proyecto educativo del programa, o en este caso cuando son instituciones de básica y media, entonces el proyecto educativo de la institución, no, en cambio ese O por un I, y el modelo pedagógico de la institución. Eso como documentos macros, ¿sí? O marcos, que son los que engloban toda la parte pedagógica y curricular de las instituciones. Tanto en las instituciones de educación superior como a nivel básico y medio, hasta preescolar, hay otros lineamientos que también se deben de tener en cuenta con documentos institucionales que están al interior de cada una de estos establecimientos educativos. Pero los principales y los primordiales, mis profes, son estos dos. Por eso es que ustedes, siendo docentes de la maestría en TIC para la educación de la UDI, ya casi finalizando su programa académico de maestría en TIC, ustedes se dan cuenta que en el transcurso de todas las asignaturas o los módulos que ustedes tuvieron que ser orientados por diferentes profesores en el proceso, se dieron cuenta que la estructura de las actividades o del proceso evaluativo era el mismo. Sea que se llamaba recursos educativos digitales, sea que se llamaba ambientes virtuales de aprendizaje, sea que se llama evaluación del aprendizaje en ambientes TIC, ustedes se dan cuenta que la estructura es la misma. ¿En qué sentido, profe? Pues la misma en el sentido que son las mismas 4 actividades. Hay actividad individual, actividad colaborativa fase 1 y 2, actividad final, hay una ruta formativa, hay unas rúbricas de evaluación, y esa es la estructura que todo. ¿Por qué? Porque esas evaluaciones fueron diseñadas bajo los lineamientos del proyecto educativo institucional de la UDI y bajo el enfoque del modelo pedagógico de la UDI. Y como estamos hablando en particular de la maestría en TIC para la educación, entonces también se incluye el proyecto educativo del programa, que es el PEP, ¿sí? Porque es institución de educación superior y ofertamos son programas académicos, no grados académicos, sino programas. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, es por eso, porque si no se tuvieran en cuenta esos lineamientos institucionales, ¿qué pasaría? Ustedes hubieran tenido un tipo de evaluación diferente en recursos, un tipo de evaluación diferente en ambiente, un tipo de evaluación. No, entonces no tendría ninguna coherencia porque no estarían alineados a nada, ¿sí? Si fuera un salpicón de evaluaciones porque a mí se me ocurrió así, al otro se le ocurrió así, al otro así, y terminan ¿quiénes locos? Pues los estudiantes. ¿Listo? Mientras que la estructura se conserva según esos lineamientos de estos documentos tan importantes para cada una de las instituciones. Bueno, vuelvo y regreso a los principios de evaluación mediados por TIC, en este caso por el autor Brown. Entonces, él tiene 5 principios. El primero, el base de él, es que la evaluación debe promover el aprendizaje. La evaluación su fin o su principio fundamental
no es el medir, no es el cuantificar, no es el de rotular, ¿sí? No es el que saber quién sabe más, quién sabe menos, sino promover el aprendizaje de los estudiantes. Conocer en el proceso qué tanto conoce mi estudiante acerca de, ¿sí? ¿Qué tanto conoce, qué tanto conocimiento tiene, qué tanto le hace falta por aprender, ¿sí? ¿Qué tanto sabe sobre lo que yo le estoy enseñando en ese momento? Otro principio fundamental de Brown es que dice que la evaluación debe ser adecuada a los propósitos de formación, ¿sí? Debe guardar coherencia a esos propósitos de formación que se orientan en cada uno de los cursos. No puede ser que yo tenga unos propósitos de formación en el curso y resulta que lo voy a evaluar bajo otros propósitos o bajo ningún propósito. Deben guardar concordancia, deben de estar en coherencia porque pues no tendría sentido si se van en contravía. Cuando hablamos del tercer principio que habla este autor, que la evaluación debe contener una serie de actividades deliberadas, secuenciales, que demuestren logros y progresivos, pero más que logros lo que hemos de enfocar acá, porque él lo menciona así como logros, pero lo podemos orientar a la época actual y son las competencias que deben adquirir los estudiantes en el proceso, ¿sí? Y más que todo en la evaluación. Por último, porque son 5, voy por la cuarta. Brown dice que la evaluación debe ser dialógica, haya diálogo entre todos los que hacen parte del proceso, o sea, diálogo entre los estudiantes, diálogo con el profesor estudiante, el estudiante profesor. No sea un monólogo como a veces pasa, ¿cierto? Sino que todo haya una participación activa por parte de los estudiantes en su proceso. Y por último, ahora sí que debe ser auténtica, pero ¿cómo hace auténtica, mi profe? O sea que la evaluación que cada profesor haga debe ser de él y no más. No, auténtica es que debe guardar coherencia con el contexto, con la realidad, con lo cotidiano, con la vida real de los estudiantes, que ellos puedan a través de las evaluaciones llevar o poner en práctica o colocar ejemplos de su cotidianidad y que poder ellos exponer, poder ellos colocar un ejemplo de lo que está sucediendo en el barrio, de lo que está sucediendo en casa, de lo que está sucediendo en su entorno para ser evaluado. Puede ser un estudio de caso, de proyecto, de problema y que vaya orientado a una realidad que se asemeja a la del estudiante, ¿sí? Entonces, estos son los principios de este autor. Pero vamos a escuchar otros y se van a dar cuenta que hay algunos muy parecidos, otros que sí realmente no se relacionan en nada con lo de los otros autores. Vamos a ver entonces la de este autor, la de Ramírez, 2006. Ya no es tan reciente, pero él también habla sobre unos principios de la evaluación mediada por las TIC. Ese no tiene 5, sino que tiene 6 principios. El primero de ellos es que la evaluación debe promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante una evaluación contextualizada. Bueno, listo, integral en integral podemos decir que está el aprendizaje y es parecido a lo de Brown, ¿sí? Que cuando se evalúa se debe promover es por el aprendizaje, el desarrollo integral, ¿sí? Con mediante una evaluación contextualizada. Un segundo principio de este autor, concebir los procesos evaluativos respetuosos de la diversidad, la cultura y la etnia natural, ¿sí? Entonces, de pronto, bueno, otros autores no coinciden o no tienen en cuenta este principio, pero Ramírez sí. No es igual yo desarrollar de pronto, no sé, mi profe, no sé, como que hay un profe, no me acuerdo si en el anterior grupo, en este no lo recuerdo, que trabaja en una institución de indígena, que me estaba comentando que va el presidente a visitarlos. Bueno, no recuerdo, Dios mío, cómo termina una clase y empieza la otra. A veces uno no retiene en cuál le hicieron el comentario. Entonces, no es lo mismo de pronto desarrollar o diseñar una evaluación en contextos diferentes, en una etnia, en estudiantes con discapacidad, estudiantes pues con algún de pronto trastorno cognitivo, ¿sí? Entonces hay que diseñar, lo que recomienda Ramírez, es hacer procesos evaluativos respetuosos, dependiendo ¿qué? Del contexto, de la situación por la cual se encuentre el estudiante como tal. Ese tercer principio, hacer la evaluación, otra acción de aprendizaje y proyección de quien aprende en su cotidianidad, ¿sí? En lo cotidiano. Entonces, mírense que este también se asemeja a un principio también de nuestro amigo Brown, ¿sí? Que es el principio número 4.
no, el principio número 5, el último. El cuarto para Ramírez, asumir la evaluación como un medio para fortalecer la formación del estudiante en todas sus dimensiones. El quinto, hacer de la evaluación una estrategia de reconocimiento de saberes para contribuir en el desarrollo de una convivencia respetuosa. Bueno, podemos hablar de saberes, podemos hablar de logros, podemos hablar de competencias, pero es importante que la evaluación se reconozca y sea un proceso consecutivo, secuencial, que se lleva a cabo al interior de cada curso. Y el sexto, apoyar el desarrollo de la responsabilidad, la autonomía y el compromiso de los procesos formativos. Esos son los 6 principios que habla este autor Ramírez en el año 2016. Tenemos otros 2 autores que son del año siguiente, año 2017. Ellos hablan de 5 principios. El primero se asemeja también mucho a Brown y se asemeja mucho a Ramírez, que es que la evaluación debe ser desafiante, debe ser un reto para nuestros estudiantes, ¿cierto? Que los estudiantes pueden aplicar sus conceptos, sus realidades, puedan a través de diferentes metodologías, lo que yo les decía con Brown, a través de casos, de problemas, de proyectos, ¿sí? Que ellos los puedan llevar a cabo y puedan resolverlos en un contexto similar al de ellos. La evaluación debe guardar total coherencia con la metodología con la que se desarrollan los cursos. Si yo soy, por ejemplo, ustedes son estudiantes virtuales, todas las evaluaciones o todas las actividades que ustedes desarrollaron en esta maestría deben guardar coherencia. Nosotros no podemos decirle, bueno, vamos a hacer una evaluación donde, por favor, cada uno me toma una hoja, voy a empezar. Pregunta número 1. No habría sentido mi profe porque ustedes son virtuales. Yo pudiera utilizar un cuestionario en línea, pudiera utilizar una herramienta evaluativa como un tipo Quizzes, un tipo Kahoot, un tipo cualquier herramienta tecnológica o digital que me permita también evaluarlos a ustedes, pero no tendría sentido que yo tendría que evaluarlos de la manera tradicional, siendo que ustedes son estudiantes virtuales y viceversa. También tendría así, de que sea totalmente la institución presencial y que todos los procesos formativos, pero todos, el proceso formativo, no el proceso de evaluación, bueno, y el formativo, se haga a través de metodología virtual. Porque si yo me matriculé en una institución presencial, uno de los motivos fundamentales por lo que lo hice es porque yo no cuento con herramientas tecnológicas para poderme comunicar como sí lo pueden hacer otras personas. Entonces prefiero la presencialidad porque ¿qué requiere? Que vaya el estudiante, que vaya yo hasta el lugar, hasta la institución. No me tienen que obligar a mí a tener recursos educativos para mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso escogí como al revés. Si yo me matriculé en un posgrado, un pregrado de virtualidad, debo de tener como mínimo un equipo y buena conexión, ¿sí? Una conexión de internet que me permita ya tener esa comunicación con los compañeros, con el profesor y con la plataforma donde se están desarrollando todas las actividades. Bueno, las actividades que se promueven deben promover la participación de los estudiantes. Miren que es parecida a la de Brown, donde él dice que debe ser dialógica, que debe ser participativa, donde todos puedan participar de una u otra manera, que el estudiante tenga una posición activa, un comportamiento activo, ¿sí? Que puedan autoevaluarse, puedan sacar reflexiones de su aprendizaje, ¿sí? De su propio aprendizaje. La metacognición debe ser un ejercicio que promueva la evaluación para comparar el nivel de dominio frente a las competencias. Y por último, la evaluación debe atender a una función formativa. La función es formativa que implemente la realimentación por parte del docente a los estudiantes. El proceso, la evaluación formativa tiene muchos factores positivos, pero el que yo más resalto de la evaluación formativa es que aprende tanto el estudiante como el docente. El momento de la evaluación, en el momento de los resultados de la evaluación, el profesor puede actuar de manera más inmediata, de manera más oportuna en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, porque está ahí de la mano del estudiante y puede ver esos vacíos que a veces se ven al final y ya no hay nada que hacer, ¿sí? Se conocen esos vacíos y se generan estrategias que de alguna u otra manera
fortalezcan esas debilidades que muestran los estudiantes en los cursos que nosotros orientamos o en las asignaturas que nosotros orientamos, y que el estudiante pueda actuar, el docente pueda actuar asertivamente en el proceso que requiere sus estudiantes. Características de la evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje. Hay muchas características, mis profes, ustedes ya tendrán dominio de alguna de las características principales que podemos ver del uso de ambientes virtuales o herramientas TIC en el proceso evaluativo, ¿sí? Algunas de las características, pues, que se realiza esta evaluaciones en línea, los resultados que se obtienen de una evaluación en línea, los resultados son, mejor dicho, son casi que instantáneos, son inmediatos. Nos permite hacer un análisis de resultados, por ejemplo, si hacemos evaluaciones a través de formularios de Google, que nos arroja resultados estadísticos que nos permiten hacer un análisis de cómo se encuentran los estudiantes, cómo puedo yo promover el aprendizaje de ellos, qué estrategias puedo yo implementar, cómo puedo yo de alguna manera fortalecer esas competencias donde ellos se encuentran de pronto así como muy regulares, ¿sí? Se pueden también realizar, se puede conocer de manera más inmediata el avance de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. No hay que esperar un largo tiempo a que el profesor de pronto realimente, califique los 50 exámenes para poderse dar cuenta de que realmente el grupo va muy despacio en su aprendizaje, que de pronto esa temática necesita más refuerzo, que de pronto esa temática necesita más tiempo, que de pronto le puedo recortar a una que es más sencilla y esta que se presenta dificultad le voy a extender un poco más, le voy a dedicar más tiempo, voy a hacerle más ejercicios, ¿sí? Voy a más acompañamiento, más uso de herramientas, ¿sí? Todo eso es importante que logremos analizarlo para buscar oportunidades que fortalezcan esos vacíos o esas debilidades que muestran los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Bueno, mis estudiantes, les dejé la semana pasada y les recordé hoy nuevamente que tenemos un video, o más que un video, es un documental sobre un crimen llamado educación. Vamos a reflexionar unos minutos sobre el contenido de este video. Habla de mucho, que no solamente duraríamos unos minutos, podemos durar unas 3 sesiones o tutorías, pero pues como el tiempo es limitado, quisiera escuchar a algunos compañeros que quieran dar su reflexión en cuanto a este documental. Les voy a dejarlo acá y voy a mirar las manitas alzadas. Espérenme un segundo, por favor. Dime, profe Alonso y profe Hilmer. Respecto a la reflexión, profe, yo diría que el sistema educativo a nivel tradicional siempre ha contado con el miedo. Yo prácticamente en enfoque en el trabajo, yo le hice mucha crítica a las partes de las evaluaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es que los amos del mundo, y ahí lo digo yo en el trabajo, el monopolio educativo siempre lo que hace es no tener en cuenta la parte cultural de los países. ¿A qué me refiero yo esto? Me refiero a lo siguiente. Se evalúa estandarizadamente bajo conocimientos, pero no se tiene en cuenta, como por ejemplo un indígena nunca se ha montado en un avión. Por ejemplo, los niños acá a veces nunca han viajado en un avión, no conocen un ascensor. Entonces lo que hacen estas pruebas para mí a nivel internacional es que atentan contra la identidad cultural. O sea, te dice qué tienes que estudiar y qué tienes que aprender. O sea, ¿qué es lo que tienes que aprender? Bajo el sistema de que tienes que aprender o te enseñan a lo que tienes que estudiar, acabando la identidad cultural del pueblo. Es mi perspectiva, es mi conocimiento. Entonces, por ejemplo, uno ve el video y lo relaciona con la parte donde los profesionales se les evalúa, por ejemplo, lo que hace aquí el gobierno colombiano y que es aplicable al video, que lo habla también un docente sobre ese aspecto. El bajo nivel salarial. Mucha gente en esos concursos docentes son gente desempleada, hombre, que se meten y que la educación prácticamente se prostituyó. ¿En qué sentido? En que cualquier profesional puede ocupar un cargo educativo, según pues, lo establecido por la parte del gobierno, en la ley 100, no recuerdo bien con esa estructuración. Entonces, cualquier persona puede entrar. Entonces, son cosas que el sistema vende.
que el sistema para mí, y eso lo hablo yo en mi trabajo, todo lo que estoy hablando, o sea, yo sí le veo más cosas más negativas a estas pruebas internacionales, que todo está bajo un sistema de los amos del mundo, del monopolio de la educación en PISA, entonces lo que interfiere en todos los gobiernos, que acaban para mí con la identidad cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Alonso. Agradezco mucho tu intervención, tu reflexión y el aporte que acabas de dar. Profe Ilmer. Muy buenas noches, me place saludar a la hermosa profesora y al cuerpo de docente. De verdad que de acá de Puerto Nariño, el pulmón del mundo, pues quiero hacer la siguiente reflexión. Escuchaba a mi hermosa profe expresar lo siguiente cuando hablaba de la evaluación, ¿no? De que lo primero que nosotros en la evaluación tenemos que hacer es promover. Muy bien, pero cada docente dentro de sus principios pedagógicos tenemos unos conocimientos flexibles, otros más fuertes. Hemos investigado dentro del camino de la docencia, hemos plasmado, hemos encontrado. Yo diría que particularmente yo no promuevo de primero a un estudiante. Lo que hago es analizar, a ver cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese educando. Cuando ya encuentro toda esa matriz en el educando, pues ya la convierto, al encontrar la fortaleza, pues ahí lo que voy es a promoverlo. Sí. La evaluación tiene varios sentidos, ¿no? Precisamente ahorita pues voy a referirme a los crímenes que se han cometido ha sido la asesina, y llámese así, y el primero de los presidentes que comenzó a pisotear la educación ha sido Álvaro Uribe Vélez, hace 20 años, con su ministra de Educación, María Cecilia Vélez Guay. Eso abrió un túnel para que cualquiera entrara por ese túnel y solucionara sus problemas laborales metiéndose en ese túnel y pisoteando lo que es la filosofía de la educación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted ingresar a una universidad 5 años estudiando usted teología, estudiando usted filosofía, políticas educativas, estudiando todo eso que compete a la educación, y hoy en día puede ingresar un médico, ingresa un administrador de empresa, ingresa hasta, mejor dicho, hasta un zapatero. Es la profesión más pisoteada. Quizás en otra profesión no hay esos túneles, esas grietas como se las abrieron en esa época el expresidente Álvaro Uribe. Precisamente es donde nosotros encontramos choques de maestros. ¿Por qué? Porque no tienen ese bagaje, no tienen esos principios pedagógicos, no han estudiado pedagogía para poder trabajar y para poder direccionar, para poder entender los mundos de los niños, y precisamente para poder entender eso debemos de estudiar pedagogía. Hoy la educación como tal es en todos los países que ha sido pisoteada. Nosotros estamos como los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos en un hospital no formulan por los conocimientos que tienen, sino porque ya saben que tienen que recetar acetaminofén, ibuprofeno y doles.
los textos educativos los hacen los economistas. Usted ve en el ministerio de que ahí no hay pocos docentes, lo que hay son economistas, y las editoriales, ¿quién las manejan? Los españoles. Entonces ahí ya vienen una gama de conceptos que ni siquiera consultan a los docentes y ya tienen diseñado lo que vamos a tratar. Entonces la autonomía del docente, los conocimientos del docente quedan en el aire. ¿Qué quiere decir? De que los niños ya van ya tienen un insumo formado, creado, diseñado por los gobiernos neoliberales aquí en los países latinos y en otras partes. Nosotros nos convertimos en unos maestros que no podemos avanzar, conceptualizar más de lo que podemos tener. ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas también hay otros insumos llamados los retores, que son los recursos direccionados por el ministerio, y entonces están pendientes. La autonomía del maestro como... Qué pena interrumpirte. Es que tenemos 5 minutos, hay varias manos alzadas y debo irme para otra sesión, mi profe. Ok, ya voy a terminar. Entonces, precisamente hay muchas barreras en la educación, y una de esas barreras es que nosotros tenemos que limitarnos a desarrollar nuestro aprendizaje, porque ya esas cartillas están diseñadas por las editoriales, Norma, Voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, las barreras siguen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, profe Ilmer. Me da pena con la profe Erika y el profe Nergeli. Tengo 4 minutos, no sé si de pronto quieran cerrar ya esta intervención para poder dar paso al siguiente grupo. Y igualmente el otro fin de semana doy paso a empezamos con el aporte de ustedes, mis profes, para no dejarlo así. ¿Listo? Profe Erika. Profe, buenas noches para todos. De igual manera, para sumarse, habla con Freddy Ortiz. Yo soy esposo aquí de la profesora Erika. Bueno, mi intervención es muy breve frente al documental Un crimen llamado educación, en donde se expresa el sistema educativo que está estandarizado, está homogenizado, ¿sí? Y es un sistema que ha sido copiado, ¿no? Que ha sido copiado. Entonces, pero más que eso es la reflexión, nos hace ese documental la reflexión a no quedarnos en la zona de confort, a no hacer ese docente que se acostumbra a repetir, a dar lo mismo, y no salimos de ahí, sino la invitación es a generar, como usted lo ha expresado, a llevar cosas diferentes a nuestros muchachos para que ellos no sean las víctimas de este sistema, sino se favorezcan de las experiencias que nosotros les podamos brindar. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, mi profe. Muchas gracias. Profe Nergeli, para no dejarte la manita alzada. Gracias, profe. Sí, de acuerdo al documental, pues fueron varios los aspectos que resalté de ahí. Pues ya mencionaron algunos: autonomía escolar, currículo, profesión docente, padres de familia, quienes son la primera escuela. Tenemos, digamos que esa primera escuela es muy importante, y hoy en día pues se ha perdido ese amor del hogar. Las tareas, muchas de las tareas embotan la mente de los estudiantes. Los estudiantes llegan sin la motivación, sin la creatividad a las aulas, y es muy difícil trabajar con este tipo de personas. Pues varias frases que saqué del documental, disculpen: educar con el cerebro, es decir, hablar primero del ser, del saber, del tener. Creo que en Colombia primero nos centramos en el saber y por último en el ser. Educar es sacar lo de adentro, y creo que nosotros muchas veces nos quedamos en
evaluación descalificativa, ¿sí? No, eso no es evaluación, eso es calificación. Educar la mente sin educar el cerebro no es educar en lo absoluto, lo decía creo que Aristóteles. Entonces, y pues hacían como varias reflexiones de varios modelos a nivel internacional, pero lo que más, digamos, más me generó como curiosidad es que uno de los modelos referentes es el modelo de Singapur. ¿Y qué pasa con los docentes en Singapur? Ellos no pueden hacer declaraciones como de pronto lo estamos haciendo nosotros hoy sin autorización del ministerio. Entonces son como gobiernos un poco autoritarios en ese sentido, ¿cierto? Decían ahí en el documental que iban a preguntar, bueno, ¿cuál es la clave del modelo Singapur para que esté punteando en estas evaluaciones estandarizadas? Y no encontraron respuesta. Entonces son estas cositas que realmente lo llevan a uno a reflexionar mucho sobre la evaluación que nosotros estamos haciendo en centrarnos en aquellos aspectos del ser, más no solamente aspectos del saber y del tener. Muchísimas gracias. Gracias, mi profe. Bueno, cierra en un minuto la profe Paulina este momento de reflexión. Muchísimas gracias, mi profe. Profe, gracias. No, era para hacerle una pregunta sobre la actividad. Dime, profe. En la actividad es necesario o hay un mínimo de pruebas que se deban relacionar en el mapa. Las nacionales todas, no debe quedar ni media por fuera. Y en las internacionales, las que hace 8 años máximo ya no se aprueban, ya las de más de 8 años ya no se aplican en Colombia. O sea, hasta 8 años, de 8 años para acá. Sí, ajá, sí señor. Solamente esas. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto mis profes, un placer haberlos tenido conmigo. Nos vemos entonces mañana para asesoría, o si no, entonces dentro de 8 días a la misma hora. Muchas bendiciones mis profes, que me les vaya muy, muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche para todos. Buenas noches, gracias.